cuando el presidente de la asociación de propietarios intentó desalojarlo. Ella no tenía idea de que estaba entrando en su propia pesadilla. Malik Patterson siempre había soñado con tener una propiedad en una zona tranquila, barrio de lujo después de años de duro trabajo. Finalmente lo hizo posible. La casa. Una impresionante casa de ladrillo de 2 pisos en Brentwood Estates, Tennessee, se encontraba en un terreno cuidadosamente podado, con un porche envolvente y un espacioso patio trasero. Era exactamente lo que había imaginado, una situación pacífica, elegante y el lugar perfecto para establecerse. Pero algo se sintió mal desde el primer día. Las cajas de mudanza todavía estaban alineadas en el camino de entrada. Cuando Malik notó los ojos, mirando desde detrás de las cortinas, observando desde los porches, demorándose un segundo más, mientras los vecinos pasean a sus perros. Nadie se acercó ni hubo presentaciones amistosas. No hay bienvenida al barrio. Al principio solo silencio, pero él lo ignoró. Quizás la gente aquí simplemente se mantiene aislada. Tal vez se calentarían con el tiempo. La primera señal de que eso no sucedería llegó a la mañana siguiente. Malik apenas había terminado de preparar su café, cuando oyó un fuerte golpe en la puerta. Lo abrió y encontró a una mujer de unos 60 años, de pie en su porche. Ella estaba vestida con una blusa beige cuidadosamente planchada, pendientes de perlas y un pin con la Asociación de Propietarios, emblema prendido en su cardigan. Su postura era rígida y su expresión neutral, pero había algo en sus ojos, algo que Malik no pudo identificar. «Buenos días», dijo ella. Su tono cortante: «Soy Barbara Whitman, presidente de Brentwood, Asociación de Propietarios de Viviendas de Estates». Malik extendió una mano, ofreciendo una sonrisa educada. «Un placer conocerte». «Sé quién eres», interrumpió ella, mirando más allá de él hacia la casa. Quería repasar algunas cosas. Ella le entregó una gruesa pila de documentos impresos. Grapado en la esquina HO. Una guía. Malik hojeó las páginas y notó las reglas habituales. Restricciones de pintura exterior para el mantenimiento del césped. Diseños de buzones aprobados, cosas estándar. Pero entonces Barbara se aclaró la garganta. «Nos gusta mantener un cierto estándar aquí», dijo mientras su mirada se posaba en el camión en movimiento, todavía estacionado en la entrada. «Supongo que lo habrás eliminado esta noche». Malik levantó una ceja. «Desaparecerá una vez que termine de desempacar». Barbara asintió, pero no fue un gesto de satisfacción. Más bien como si estuviera tomando nota mental. «Bien», dijo ella. «Y para que lo sepas, el HO requiere que los contenedores de basura se coloquen en la acera. No antes de las 6 de la mañana. El día de la recogida me di cuenta de que los tuyos no estaban anoche». «No lo saqué», respondió Malik con calma. «Los propietarios anteriores deben tener». Barbara frunció los labios. «Ya veo. Bien, en el futuro. Tenga en cuenta que tenemos reglas por una razón». Y así sin más, se dio la vuelta y se alejó. Malik cerró la puerta exhalando lentamente. Tal vez ella simplemente era particular. Muchos presidentes de asociaciones de propietarios fueron. Él no iba a dejar que nadie se pusiera tenso. Vecino arruina su nuevo comienzo. Pero los siguientes días lo lograron. Está claro que Barbara no era solo particular. Ella estaba mirando. Un aviso de advertencia apareció en su buzón. Sobre un vehículo no autorizado en la entrada. Su propio coche. Un segundo aviso sobre el mantenimiento inadecuado del césped. Su césped había crecido 1 pulgada. Tal vez 2 entonces. Llegó una carta de violación de la Asociación de Propietarios. Sobre una luz del porche que era demasiado brillante. A pesar de ser el mismo accesorio. El dueño anterior había usado. Para el final de la semana. Malik había recogido una pila ordenada de papeles de Barbara. No había hablado con ella desde su primer encuentro. Pero no importaba que ella se hubiera dado a conocer. Aún así mantuvo la calma. Tal vez ella era así con todos. Tal vez solo necesitaba seguir las reglas. Y ella retrocedería, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Cuando Malik salió a caminar por la tarde. Y pasó por un grupo de vecinos. Charlando en un camino de entrada cercano. Se quedaron en silencio cuando lo vieron. Una mujer ofreció una sonrisa tensa. Pero nadie más reconoció su presencia. Y allí, parada en el medio, estaba Barbara. Brazos cruzados, susurrando algo a los demás. Malik no necesitó escuchar las palabras para saberlo. No se trataba de las reglas de la Asociación de Propietarios.
Se trataba de él, pero si Bárbara pensó que podía intimidar, lo obligó a irse y se llevó una sorpresa. Las cartas seguían llegando cada mañana. Malik encontró un nuevo aviso cuidadosamente doblado en su buzón, sellado con el sello de la Asociación de Propietarios de Brentwood Estates. Al principio los arrojó en un cajón de la cocina, simplemente rozándolos. Suficiente para confirmar lo que ya sabía. Bárbara. Whitman estaba decidido a hacerle la vida imposible. ¿Pero para cuándo? Recibió la quinta carta en solo 2 semanas. Malik ya había tenido suficiente. Esta vez se trataba de sus botes de basura. Los contenedores deben retirarse dentro de 1 hora después de la recolección, para preservar la estética del barrio. La carta leída. Malik se quedó mirando el papel. Irritación burbujeando bajo su piel. Había recogido sus contenedores, de la misma manera que lo habían hecho sus vecinos, después del trabajo, pero aparentemente eso no fue suficiente. Curioso, decidió hacer una pequeña prueba. A la mañana siguiente se despertó temprano y dio un paseo lento por el barrio, prestando mucha atención a las casas. A las 9 de la mañana, decenas de contenedores de basura todavía estaban alineados. A lo largo de los bordillos, algunos ni siquiera estaban completamente cerrados. Tapas abiertas con bolsas desbordantes. Ni una sola notificación de infracción en ninguno de ellos. Solo Malik tomó algunas fotografías y envió un correo electrónico a la Junta de la Asociación de Propietarios. Preguntó cortésmente por qué sus contenedores eran un problema, mientras que los demás fueron ignorados. Sin respuesta, pero 2 días después, Bárbara estaba de nuevo en su puerta. Esta vez ella no tocó. Me quedé allí esperando con los brazos cruzados, portapapeles en mano. Malik abrió la puerta y se apoyó en el marco. ¿Algo en lo que te pueda ayudar? Bárbara no respondió de inmediato. Ella miró por encima de su hombro, ojos escaneando el interior de su casa, como si estuviera haciendo inventario. Luego levantó un formulario que dice, esto es una solicitud formal, para que presente prueba de propiedad de la vivienda. Ella dijo que hemos tenido quejas. El estómago de Malik se tensó. Quejas, los vecinos han expresado su preocupación. Bárbara continuó con su voz melosa pero aguda. Ha notado una actividad inusual. Diferentes coches entrando y saliendo. Entregas de muebles en horarios inusuales. Algunos están preocupados porque puede que estés alquilando esta propiedad en violación de las regulaciones de la Asociación de Propietarios. Malik dejó escapar una breve risa humorística. ¿Estás bromeando? La cara de Bárbara no se inmutó. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Primero que todo, soy dueño de esta casa. Segundo, llevo viviendo aquí menos de 1 mes. Todavía me estoy mudando. Por eso ha habido entregas. Y en cuanto a los coches, esos son amigos y familiares que nos visitan. Bárbara presionó sus labios. Sus dedos se apretaron alrededor de su portapapeles. Bueno, tenemos políticas para garantizar que todos los propietarios sean examinados adecuadamente. Necesitaremos verificar su escritura. Malik sabía exactamente lo que era esto. No preguntó a ningún otro vecino para comprobar la propiedad de la vivienda. Solo él todavía mantuvo su voz tranquila. Puedes obtener los registros tú mismo. Es información pública. Los ojos de Bárbara se entrecerraron ligeramente, pero ella se recuperó rápidamente, suavizando su expresión. Preferiría que lo enviaras directamente. Malik inclinó la cabeza. ¿Y si no lo hago? Los labios de Bárbara se curvaron en algo. Eso se suponía que era una sonrisa, pero no había calidez detrás de ello. Entonces no tendré más remedio que escalar el asunto. Con el hacho. Un tablero. Malik exhaló lentamente, conteniendo las palabras sentadas en la punta de su lengua. Quería que reaccionara. Ella quería que él se enojara. Alzar la voz, para darle una excusa para convertirlo en el problema. Así que él solo sonrió. Lo pensaré. Él dijo. Luego cerró la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. A Bárbara no le gustó eso esa noche. Mientras Malik estaba sentado en su porche bebiendo una cerveza, la volvió a ver parada al final de su camino de entrada, hablando con un hombre que lleva un polo y pantalones caqui. Ella hizo un gesto hacia la casa de Malik. Hablando en voz baja, el hombre asintió, garabateando algo en un bloc de notas. Malik no tuvo que adivinar lo que estaba pasando. Bárbara ya no solo intentaba intimidarlo. Ella estaba buscando una manera de deshacerse de él. Pero sí, ella pensó que podía expulsarlo.
Estaba a punto de aprender una dura lección. A la mañana siguiente, Malik se despertó con un correo electrónico del HO. Un aviso de infracción. Se trataba de los muebles de su porche. Según el correo electrónico, su disposición de asientos al aire libre, 2 sillas de mimbre y una pequeña mesa de cristal, no se ajustaba a los estándares estéticos descrito en las pautas de la Asociación de Propietarios. Una regla vaga. Una que claramente no se estaba imponiendo a nadie más. Malik se reclinó en su silla, exhalando lentamente. Había caminado por ese barrio más que suficientes veces. Saber que al menos una docena de casas tenían configuraciones similares. Algunos incluso tenían viejas sillas de plástico que habían estado sentados desde principios de los 2. Y sin embargo, de alguna manera, el problema era suyo. Ignoró el aviso un día después. Llegó otro correo electrónico con el asunto. Segundo aviso: infracción de mantenimiento del césped. Malik frunció el ceño. Su césped estaba recién cortado, bordeado y regado. Había pasado toda la tarde recortando los setos, asegurándose de que todo estuviera impecable. Pero ahí estaba la denuncia formal, indicando que su césped estaba ligeramente crecido, y advirtiendo que podrían imponerse multas si el problema no se corrigió. Malik sabía exactamente lo que estaba pasando. Barbara estaba intentando ahogarlo en quejas. Acumulación de infracciones menores. Hasta que tuvo suficiente influencia para escalar las cosas. Así que decidió jugar a su juego. Esa noche, dio un paseo lento por el barrio, anotando cada violación real que vio. Patios descuidados, persianas rotas, números de casa descoloridos, contenedores de basura. Todavía estaba sentado junto a la acera desde la mañana anterior. Luego presentó sus propias quejas, cada uno respaldado con fotos con sello de tiempo. Tardó menos de 24 horas para que Barbara apareciera nuevamente. Esta vez no estaba sola. Ella estaba parada al borde del camino de entrada de Malik, con otro miembro de la junta de la Asociación de Propietarios. Un hombre mayor con cabello entrecano y un portapapeles en la mano. Malik lo reconoció en el sitio web de la Asociación de Propietarios. Steven Reynolds, vicepresidente. La expresión de Barbara era más tensa de lo habitual. La cortesía forzada apenas enmascara su irritación. Ella saludó al señor Patterson. Su voz se estiró débilmente. Recibimos su lista de quejas. Malik cruzó los brazos asintiendo. Bien, entonces. Sabes que no soy el único que está detenido. Steven se aclaró la garganta hasta un punto ridículo, mirando a Barbara antes de hablar. Apreciamos sus preocupaciones. Pero la Asociación de Propietarios, la Junta, determina qué cuestiones requieren acción. No todas las infracciones menores ameritan una notificación formal. Malcolm se burló, así que los míos también. Pero los demás no lo hacen. Barbara no respondió en su lugar. Ella sacó un formulario impreso y se lo entregó. Esta es su última advertencia antes de que se emitan las multas. Es necesario reemplazar los muebles de su porche, y su césped debe permanecer en la longitud regulada. En todo momento Malik miraba fijamente el papel. Luego miró lentamente a Barbara. Él no era estúpido, no se trataba de hierba ni muebles. Se trataba de hacerle sentir que no pertenecía. Respiró profundamente forzando una sonrisa lenta. ¿Conoces a Barbara? He leído los estatutos de la Asociación de Propietarios de arriba a abajo. En ninguna parte lo dice. Un propietario necesita reemplazar muebles. Eso está en perfectas condiciones. Barbara se puso rígida. Es una cuestión de uniformidad del barrio. Malik levantó una ceja. Así que haces cumplir reglas que no existen. La mandíbula de Barbara se crispó. Stephen se movió incómodo. Por primera vez Malik lo vio. La duda se apoderó de la expresión del miembro de la junta. No estaba del todo convencido. Malik decidió ir un poco más allá. Déjame preguntarte algo, dijo, manteniendo su tono incluso si yo fuera otra persona. Dice uno de mis vecinos. ¿Estaríamos siquiera teniendo esta conversación? Las fosas nasales de Barbara se dilataron. Steven abrió la boca y dudó. Luego lo cerró de nuevo. Ninguna respuesta. Malik asintió doblando el papel por la mitad. Eso es lo que pensé. Barbara inhaló bruscamente, forzando una sonrisa con los labios apretados. Si te niegas a cumplir, la Asociación de Propietarios tiene la autoridad de tomar medidas adicionales. Malik sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces haz lo que tengas que hacer. Barbara giró sobre sus talones y se alejó.
Su postura se tensó con una frustración apenas contenida. Steven se quedó allí un segundo. Luego siguió Malik y los vio irse, agarrando el aviso de infracción en su mano. Él acababa de ponerla en evidencia. Pero Barbara no era del tipo que se rendía fácilmente. Malik esperaba que Barbara tomara represalias. Él simplemente no esperaba hasta dónde llegaría. A la mañana siguiente, había un sobre grueso en su buzón. Esta vez no hay logotipo de Joa. Era de un bufete de abogados, dentro había una denuncia oficial, presentada ante la autoridad de vivienda del condado de Davidson, acusándolo de ser un ocupante fraudulento. Barbara había pasado de multas menores, para intentar tenerlo legalmente, sacado de su propia casa. Malik se quedó mirando el documento. Su pulso estable, pero sus manos se apretaron alrededor del papel. Ella realmente estaba haciendo esto. Leyó la denuncia. Las afirmaciones eran acusaciones endebles. Que no había presentado prueba de propiedad de la vivienda. Sospechas de que él era alquilar la propiedad bajo falsas promesas. Y una declaración de que varios vecinos había expresado su preocupación por su presencia. Sin nombres, sin pruebas reales. Solo suposiciones disfrazadas de jerga legal. Por un segundo Malik consideró ignorarlo. Las acusaciones no se sostendrían. Pero luego se dio cuenta. No se trataba de desalojarlo. Se trataba de agotarlo. Barbara quería que se hundiera en dolores de cabeza legales. Ella quería que él se frustrara. Agotado. Dispuesto a simplemente alejarse en lugar de contraatacar. Pero lo que ella no sabía, ¿era que ella estaba jugando directamente con sus manos? Esa noche Malik hizo una llamada telefónica. «Hola Joe», dijo cuando la línea contestó. «Necesito un favor, Joe Martínez». Había sido el abogado de bienes raíces de Malik durante años. Implacable. Y 2 veces más despiadada de lo que Barbara alguna vez esperó ser. A la mañana siguiente Malik tenía todo lo que necesitaba. Y no iba a defenderse solo. Estaba a punto de darle la vuelta a toda la situación. 3 días después, la reunión de emergencia de la Junta de la Asociación de Propietarios estuvo repleta. Barbara se sentó a la cabecera de la larga mesa de conferencias. Su expresión cuidadosamente neutral. Los otros miembros de la Junta la flanqueaban. Algunos se ven incómodos. Otros fingiendo estar ocupados con sus notas. La habitación bullía con conversaciones susurradas. Los propietarios se mueven en sus asientos, mirando entre Malik y el tablero. Todos habían oído los rumores. Estaban esperando un enfrentamiento. Barbara se aclaró la garganta. Levantar un documento impreso. Estamos aquí para abordar el problema actual. Sobre la residencia del señor Patterson. Dadas las numerosas violaciones y las preocupaciones planteadas por los miembros de nuestra comunidad, nos gustaría hablar. Malik interrumpió su voz tranquila pero firme. Los labios de Barbara se adelgazaron. Tendrás la oportunidad de responder después de no. Malik dijo dejando una pila de sus propios papeles. Estoy hablando ahora. Un murmullo se extendió por la habitación. Barbara se puso rígida, pero le hizo un gesto para que continuara. Malik se quedó desplegando el primer documento. Esto dijo, sosteniendo la escritura de su casa. ¿Es la prueba legal de que soy dueño de mi casa presentada? Registrado e indiscutible. Unas cuantas cabezas se giraron. Algunos de los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Malik dejó la escritura y sacó otro papel. Esto continuó. Es el contrato de compra de otra propiedad. 2 y 14 Oakwood Drive. La cara de Barbara apenas cambió. Pero Malik vio un destello de confusión en sus ojos. Luego sacó el documento final. Y esto lo dijo dejando las palabras flotando en el aire. ¿Es la escritura de 2 y 16 Oakwood Drive? La casa de Barbara, el silencio que siguió fue ensordecedor. Malik no volvió a sentarse. Dejó que la espera del momento se asentara. Deje que Barbara procese lo que acaba de pasar. La misma mujer, que había pasado semanas intentando que lo eliminaran, acababa de descubrir que su propia casa le pertenecía. Y ella ni siquiera lo sabía. La boca de Barbara se abrió ligeramente. Pero no salió ningún sonido en ese momento. En silencio, con voz tensa, preguntó cómo Malik se cruzaba de brazos. Quizás quieras verificar los registros de la Asociación de Propietarios, Barbara. Esa ejecución hipotecaria que ignoraste. La venta de la propiedad que se realizó el mes pasado. Yo era el comprador. Algunos jadeos resonaron entre la multitud. Las manos de Barbara se apretaron alrededor de los papeles. Frente a ella Malik inclinó la cabeza.
Entonces dime, Bárbara, ¿quién es el verdadero intruso ahora? Y así, toda la habitación se movió. La sala permaneció en un silencio atónito. El rostro de Bárbara se había quedado sin color. Su comportamiento perfectamente controlado se resquebraja en los bordes. El poder que había ejercido sobre Malik durante semanas acababa de desintegrarse delante de todos. Malik se tomó su tiempo, dejando que el peso de sus palabras se asiente. No había terminado. Tomó otro documento de su carpeta cuidadosamente apilada. Pila, ahora hablemos de intentos de desalojo fraudulentos. La cabeza de Bárbara se levantó de golpe. Disculpe. Malik tocó la denuncia legal que había presentado. Me denunciaste como ocupante ilegal. Dijiste que no tenía derecho a vivir en mi casa. Hizo una pausa y luego la miró directamente. ¿Podrías explicarme por qué? Los dedos de Bárbara se crisparon contra la mesa. Pero ella obligó a su voz a permanecer tranquila. Como dije en mi informe, varios residentes expresaron su preocupación por quién. Malik interrumpió a Bárbara y su mandíbula se tensó. No estoy en libertad de revelar ningún nombre. Malik dijo levantando una ceja. Eso es gracioso porque hablé con varios vecinos. Antes de esta reunión, nadie recuerda haber expresado preocupaciones. Algunos murmullos se agitaron entre la multitud. Los propietarios intercambiaron miradas, algunos moviéndose incómodamente. La tensión en la habitación cambió. Ya no era solo entre Malik y Bárbara. La gente estaba empezando a verlo. Bárbara abrió la boca. Pero Malik continuó antes de que ella pudiera recuperarse. Me acusaste de violar las políticas de la Asociación de Propietarios. Aún así lo has repetido repetidamente. Ignoró otras violaciones en esta comunidad. Sacó una pila de correos electrónicos impresos. Presenté quejas formales por persianas rotas, céspedes descuidados, contenedores de basura dejados afuera durante días. Ninguno de ellos resultó en notificaciones de infracción. Se volvió hacia el resto de la junta. Dime, ¿solo se aplican estas reglas? Cuando Bárbara tiene ganas de hacerlos cumplir. Steven Reynolds, el HO. Un vicepresidente. Se aclaró la garganta. Creo que deberíamos tomarnos un momento para... Malik dijo bruscamente con los ojos todavía puestos en Bárbara. Porque no se trata de HO. Unas reglas. Nunca lo fue. Se trataba de que ella decidiera quién cree que pertenece aquí. Un murmullo agudo recorrió la multitud. Los labios de Bárbara se separaron y el pánico se reflejó en su rostro. Por primera vez, Malik no solo la estaba exponiendo. Estaba obligando a todo el vecindario a verlo. Lo que había estado sucediendo justo delante de ellos. Bárbara dejó escapar un suspiro tembloroso. Señor Patterson. Simplemente estaba tratando de intimidarme para que me fuera. Malik terminó por ella sí. Me quedé con ese silencio. Entonces una voz desde el fondo de la sala irrumpió. Esto es una vergüenza, murmuró un hombre mayor. Malik se giró para ver al señor Holloway, uno de los más antiguos residentes del barrio. Él negó con la cabeza mirando a Bárbara. ¿De verdad intentaste desalojar al dueño de tu casa? Unas cuantas risas dispersas resonaron en la habitación. El cambio estaba ocurriendo, pero Malik aún no había terminado. Colocó su documento final sobre la mesa y... Una cosa más, Bárbara. Estás atrasado en las cuotas de tu asociación de propietarios. Su cabeza se levantó de golpe. Eso es mentira. Malik tocó el papel. Compré tu casa en una subasta. Recuerde que esto incluye la deuda asociada. Le debe a la asociación de propietarios más de 3,000 pesos en multas y tarifas impagas. Una nueva ola de susurros se extendió a través de los miembros de la junta. Steven se ajustó las gafas, frunciendo el ceño mientras leía el documento. Bárbara, ¿esto es cierto? Los labios de Bárbara se separaron, pero no salieron palabras. Ella se había enterrado. Malik se reclinó en su silla. Te sugiero que empieces a pagar. No querría violar ninguna de tus propias reglas. ¿Se oyó una risita entre la multitud? Incluso algunos miembros de la junta directiva apenas se contenían. Sus reacciones. La cara de Bárbara se puso roja. Había pasado semanas intentando controlar a Malik. Y ahora frente a toda la asociación de propietarios, su autoridad había quedado reducida a nada. Ella apretó la mandíbula buscando una salida. Esta reunión se levanta. Espetó ella, metiendo sus papeles en una carpeta. Volveremos a tratar este asunto más adelante. Ella se puso de pie de un salto y marchó hacia la salida. Sus tacones haciendo clic contra el suelo de baldosas. Pero por primera vez nadie la siguió.
Malik exhaló. La tensión en sus hombros finalmente se alivió. Había ganado, pero Barbara no era del tipo que se marchaba sin luchar. Barbara salió furiosa de la reunión de la Asociación de Propietarios. Su rostro se tensó con una rabia apenas contenida. El silencio que dejó atrás fue grueso. Nadie se movió. Nadie habló. Los miembros de la junta se movieron incómodos. Como si finalmente se diera cuenta. Se habían subido al carro equivocado. Malik tampoco se movió, simplemente se sentó y observó. Luego, lentamente, comenzaron los murmullos. ¿Puedes creer esto? Alguien susurró. Ella intentó desalojar al tipo equivocado. Otro Steven Reynolds se rió entre dientes. Todavía sentado a la mesa. Se aclaró bien la garganta. Empezó a ajustarse torpemente la corbata. Creo que es seguro decir que esta situación fue mal manejada. Malik, maltratado, dejó escapar una breve risa. Esa fue una forma de decirlo. Una de las vecinas, Lisa Hendricks, una mujer de mediana edad que vivía 3 casas más abajo. Me volví hacia él y no supe qué decirle. Ella admitió que no tenía idea de que estaba haciendo todo esto. Malik arqueó una ceja, ¿no? Lisa abrió la boca, pero no salieron palabras. Algunos otros apartaron la mirada, moviéndose en sus asientos. Porque la verdad es que ellos sí lo sabían. Ellos habían visto. Mientras Barbara cometía una infracción tras otra. Habían visto cómo ella había señalado a Malik. Y sin embargo, hasta que se avergonzó a sí misma. Nadie había dicho una palabra, la culpa se estaba instalando ahora. Pero la culpa no era una disculpa. Y a Malik no le interesaban las palabras vacías. En lugar de eso, se volvió hacia Stephen. Ya que todavía estamos aquí, hablemos del hecho real. Violaciones. Stephen enderezó. Inquieto como que. Malik cogió su lista la misma. Barbara lo había ignorado cuando lo envió hace semanas. Vallas rotas, contenedores de basura abandonados. Fuera por días céspedes que no han sido cortados en semanas. Todas estas violaciones existen ahora mismo. Pero de alguna manera yo era el único que recibía multas. Steven miró la lista. Luego a los demás miembros de la junta. Algunos de ellos parecían visiblemente incómodos. Sabían que Malik tenía razón. Revisaremos estas quejas adecuadamente. Steven dijo que Malik asintió lentamente con la cabeza. Y mientras estás en ello, me gustaría presentar una queja formal. Contra Barbara Whitman por acoso. Falsificación de quejas de la Asociación de Propietarios. Y tratando de abusar de su autoridad. Por agravios personales. Una nueva ola de murmullos recorrió la habitación. Lisa se movió en su asiento. ¿Tenemos la autoridad para hacer eso? Steven dejó escapar un suspiro lento. La Junta puede votar por la destitución. Si se descubre que un funcionario de la Asociación de Propietarios abusa de su cargo. Malik se inclinó hacia adelante y luego lo puso a votación. Lisa dudó y luego asintió. Secundados uno por uno. Las manos comenzaron a levantarse por toda la habitación. Malik observó. Como las personas que una vez se quedaron en silencio. Ahora se votó para despojar a Barbara de su título. Era irónico si ella lo hubiera dejado solo. Ella seguiría siendo presidenta de la Asociación de Propietarios. Pero su propia arrogancia había sido su perdición. Unos minutos después, Steven se aclaró la garganta. Por mayoría de votos, Barbara Whitman se elimina oficialmente como presidente de Brentwood Estates HOA. Efectivo inmediatamente. Allí estaba el último clavo en el ataúd. Malik se quedó guardando sus papeles en su carpeta. Bueno, dijo, girando hacia la puerta. Eso fue productivo, algunas risas rompieron la tensión. Y mientras salía, podía sentir el peso de docenas de ojos sobre él. Todos habían aprendido una lección esa noche. Pero la persona que más lo necesitaba todavía estaba en negación. Porque Barbara Whitman aún no había terminado. Barbara Whitman no tomó la derrota a la ligera. La mañana después de su humillación pública, en la reunión de la Asociación de Propietarios, Malik la vio parada al borde de su entrada. Ella no estaba sola esta vez. Su marido Richard, un hombre de unos 70 años con una postura rígida y el ceño fruncido, se paró a su lado y Malik salió a su porche. Brazos cruzados, algo en lo que te pueda ayudar. La voz de Barbara estaba muy controlada. Quiero discutir la venta de mi casa. Malik había esperado esto después de todo. La idea de alquilarle debe haber sido insoportable para ella. No vendo, dijo simplemente. La mandíbula de Barbara se apretó. He vivido en esa casa durante 32 años.
Malik inclinó la cabeza. Y sin embargo, nunca pagaste la deuda asociada. Richard se aclaró la garganta. Estamos preparados para ofrecerle un precio justo. Malik se apoyó en la barandilla. Define justo, Barbara resopló. Su paciencia se está agotando. La misma cantidad que pagaste en la subasta. Malik soltó una breve risa. Así no es como funcionan los bienes raíces. Perdiste tu casa por cuotas impagas. Lo compré legalmente. Si lo quieres de vuelta, tendrás que comprarlo a valor de mercado. Las manos de Barbara se cerraron en puños. Eso es ridículo. Solo estás tratando de sacar provecho de mí. La expresión de Malik se endureció. No, Bárbara. Te estoy tratando exactamente como me trataste. El silencio se extendió entre ellos. Durante semanas. Ella había convertido las normas y regulaciones en armas contra él. Convencida de que tenía todo el poder. Ahora ella era la que estaba a merced de otra persona. Richard suspiró cuánto. Malik miró hacia la casa. Dada la ubicación, el mercado actual y sus cuotas impagas, 450,000 pesos. La cara de Barbara se torció. Eso es indignante. Malik se encogió de hombros. Entonces supongo que tendrás que encontrar otro lugar para vivir. Por primera vez, el pánico verdadero se reflejó en su rostro. Esto era real ahora. No solo la estaban eliminando de la junta de la asociación de propietarios. Ella estaba perdiendo la casa. Había vivido allí durante 3 décadas. Richard suspiró profundamente frotándose la cara con una mano. Lo consideraremos, Malik asintió. Tómate tu tiempo mientras se dan la vuelta para irse. Barbara dudó y lo miró. Algo diferente en su expresión. No exactamente remordimiento, pero la comprensión de que en realidad nunca había estado allí. Control durante semanas. Ella había estado tan concentrada en empujarlo hacia afuera, que no había visto el peligro real. Sus propias acciones le habían costado todo. Malik dejó reposar el momento antes de hablar con Barbara. Ella se giró rígidamente. La próxima vez que juzgues a alguien antes de conocerlo. Hizo un gesto hacia su casa. Recuerda dónde te llevó. Ella no dijo ni una palabra, simplemente se dio la vuelta y se alejó. Un mes después, el cartel de Se Vende desapareció. Frente a 216 Oago Drive, Barbara se había negado a recomprar la casa. Al precio de Malik, y ningún banco le daría un préstamo. Por la cantidad que necesitaba. Ella y Richard hicieron sus maletas y se fueron. En medio de la noche. Mudarse a un lugar más pequeño, al otro lado de la ciudad. El barrio cambió después de eso. Sin Barbara a cargo. La asociación de propietarios. En realidad empezó a funcionar como se suponía que debía hacerlo. Abordar problemas reales en lugar de vigilar tonterías. Y algunos vecinos todavía evitaban el contacto visual. Avergonzado por su silencio. Pero otros hicieron un esfuerzo. Rompiendo lentamente el muro que habían ayudado a Barbara a construir. Un día Lisa Hendricks, uno de los pocos que había votado en contra de Barbara, caminó por la entrada de Malik con un plato de galletas. Sé que es tarde, dijo ella, moviéndose torpemente, pero bienvenido al vecindario. Malik sonrió aceptando el plato. Te tomó mucho tiempo, Lisa se rió entre dientes. Un poco tímido, sí. Lo hizo Malik, le dio un mordisco a una galleta. Dulce, un poco rancio. Pero más vale tarde que nunca. Algunas personas pasan su vida intentando controlar a los demás. Creen que su poder proviene de las reglas. Del estatus de hacer sentir pequeños a los demás. Pero el verdadero poder viene de saber quién eres. Y negarte a dejar que nadie te lo quite. Si te gustó esta historia, suscríbete para más porque confía en mí. Hay mucho más de dónde vino esto.